Bienvenidos hermanos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy traemos un testimonio precioso, un testimonio de conversión de manos de mi estimado amigo y hermano Manuel Jesús. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, hermano José Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes, nos de Dios a todos los hermanos que nos siguen a través de Paternoster. Bueno, pues yo soy Manuel Jesús Cabello Garrido. Bueno, soy católico de nacimiento, aunque bueno, hasta que no fue mi conversión, allá por el 2009, pues a finales de 2009, pues no. Pues realmente no he sido un católico ferviente, ¿no? Pero bueno, he sido católico de nacimiento, mis padres católicos, aunque bueno, han tenido vaivenes, ¿no? En el tema de la fe, que temporadas que han practicado, temporadas que no. Y bueno, soy de un pueblo que está a unos 45 kilómetros de Sevilla capital, aproximadamente en Pilas, aquí en Sevilla, España. Y bueno, pues nada, voy a dar este testimonio sobre cómo fue mi paso por la secta, la tan peligrosa secta, ¿no? De Pare de Sufrir o Iglesia Universal del Reino de Dios o Oración Fuerte al Espíritu Santo. Es que recibe varios nombres. Así que, bueno, aquí estoy para dar mi testimonio. Pues yo espero que ayude muchísimo, ¿no? Este testimonio, porque como todos sabéis, esa secta, Para de Sufrir, hizo estragos también en Latinoamérica. Dejó a familias en la calle, totalmente en la ruina y espiritualmente también pues destrozados, ¿no? Una secta de corte pentecostal y bastante anticatólica. Eso nos lo va a contar con detalle nuestro hermano Manuel. Y yo espero que si estás dentro de esa secta, pues no te digo que pares de sufrir, ¿no? Pero que sí salgas de allí para no hacerlo, ¿no? Para no sufrir. Porque allí es donde comienza el verdadero sufrimiento de la persona, ¿no? Que acude allí pues buscando de Dios y al final pues se encuentra en la más completa ruina, tanto económica, personal, espiritual, etcétera. Mm. Pues Manuel, pues puedes tomar la palabra. Bueno, pues como ya he comentado en mi introducción, bueno, pues yo soy un católico, bueno, yo fui bautizado católico, ¿no? Un poco después de nacer, ¿no? Mis padres no eran católicos practicantes, eran más bien católicos por tradición. Me llevaban cuando eran las cofradías de Semana Santa. Aquí en España pues vivimos de manera muy intensa Semana Santa con procesiones, y bueno, pues nos llevaban a las procesiones, luego nos llevaban si había, bueno, nos bautizaron, ¿no? Pero yo realmente hasta los 6 años, pues no comencé ya a empezar a ir a la iglesia, ¿no? Porque ya empezaba las catequesis, ya, pero era más por tradición, era, bueno, todos mis compañeros del colegio pues iban a catequesis, todo el mundo del pueblo, pues van a catequesis, pues venga, voy a ir yo también, ¿sabes? Entonces, pues yo empecé a ir a catequesis, ¿vale? Iba a misa los domingos, me vestía de monaguillo, de hecho estuve 3 años de monaguillo aquí en la iglesia del pueblo, iba a los ejercicios espirituales, a los retiros, a las peregrinaciones que organizaba en aquel entonces, el que era mi párroco en aquel entonces, el señor, que ahora es el señor deán de la Catedral de Sevilla. Y bueno, pues hasta que a los más o menos a los 11 o 12 años, por ahí cuando ya un año después de yo entrar en la ESO, en el instituto, pues la secundaria, pues ya dejé la iglesia. Dejé la iglesia, me dejé de vestir de monaguillo, iba a las catequesis, pero iba a regañadientes, hasta que ya pues dejé la iglesia, me volví ateo, y así estuve 3 años. Así estuve 3 años hasta que ya a finales de 2009,
pues me confirmé, tuve un encuentro muy fuerte con el Señor, porque bueno, lo he comentado en vídeos anteriores, ¿no? Que yo tenía una depresión muy fuerte y luego también tenía anemia crónica. Y bueno, pues yo me confirmé y bueno, a partir de ese momento, pues yo vi que en uno de los momentos que yo estuve a punto de quitarme la vida, pues ahí actuó el Señor. Ahí actuó el Señor a través de una llamada de teléfono de mi catequista, concretamente mi catequista de confirmación, que me animó a que me confirmara y a que hablara con el párroco para comentarle pues todo esto del tema de la depresión, todo esto para que me pudieran ayudar, ¿no? Y bueno, pues ahí ya es donde realmente empezó mi conversión hasta el día de hoy, ¿no? Pero claro, yo iba a misa los domingos, yo no era de misa diaria, yo realmente fue a partir de 2012 cuando yo ya empecé a ir a misa diaria. No iba todos los días, pero sí iba a lo mejor 5 días en semana, además de que iba ya todos los domingos. Pero yo hasta ese entonces, en esos 3 años, desde 2009 hasta 2012, yo iba a misa, pero iba a misa un domingo sí, dos no, aunque a mí me gustaba ir a misa. A mí me gustaba, yo creía, yo ya empecé a rezar, empecé, bueno, retomé el tema de la, empecé a dar catequesis aquí en el pueblo, a ser catequista, pero mi fe no era profunda, mi fe no era profunda y yo no me formaba tampoco, yo apenas leía la Biblia, yo lo único que leía era lo único que yo escuchaba de Biblia era lo que escuchaba, las lecturas que escuchaba en las misas de los domingos que yo iba, pero ya está. Yo ya no escuchaba nada de Biblia y yo, claro, con esa ignorancia propia de una persona que no tiene una fe profunda, pues yo pensaba que todas las religiones llevaban a Dios, que todas las religiones eran iguales. Yo, de hecho, estuve en yoga, estuve en Reiki, estuve metido en la nueva era, ¿no? Y yo compaginaba la misa con el yoga, por ejemplo, o la misa con el Reiki, o entonces, propio de un católico que no tiene una fe profunda, que yo iba a misa más bien quizá sí, porque había tenido un encuentro fuerte con el Señor, pero más por sentimentalismo, más que tener una convicción profunda de lo que era el catolicismo, ¿no? Entonces, claro, allá yo conocí en mi calle vivía un matrimonio, bueno, entre comillas, porque se casaron por el rito, en la secta esta de Para de Sufrir, entonces sacramentos no son válidos, ¿no? Pero bueno, entonces una pareja de brasileños que vivían en mi calle, que habían emigrado unos años antes y se habían quedado a vivir en mi calle. Entonces, yo estudiaba en aquel entonces, estaba en tercero de carrera, cuando yo, bueno, yo necesitaba una persona, porque yo me quedaba de lunes a viernes, me quedaba en Sevilla, en una residencia, en un piso de estudiantes, y los fines de semana venía al pueblo, ¿no? A visitar a mis padres. Entonces, yo lo que hacía era, bueno, yo necesitaba, como yo daba catequesis los viernes por la tarde aquí en el pueblo, entonces yo necesitaba una persona que me pudiera recoger a mediodía los viernes para traerme de vuelta al pueblo. Y entonces me acordé de esta señora, de esta hermana que estaba en Sevilla trabajando y entonces pues le pregunté si me podía ir con ella a Sevilla los lunes y luego venirme los viernes. Total, que ella me dijo que sí, ella se ofreció y entonces yo empecé a ir con ella a Sevilla, luego venir. Entonces, una de las tardes que yo vine con ella, pues entonces yo
claro, ella escuchaba música cristiana, pero no era los cantos que no se mencionaba a la Virgen María, no se mencionaba la Eucaristía, no se mencionaba la iglesia, sino que en esas canciones lo único que se mencionaba era Jesucristo, que si Jesucristo tú tienes poder, tú tienes, que si yo te alabo, yo te exalto, esto, que si escucha mi clamor, que si... Entonces, ese tipo de... Y entonces yo dije, esta mujer es cristiana, pero yo creo que pertenece, yo ya sabía de que, porque yo ya había estado antes con otras sectas evangélicas. Entonces, yo decía, pues esta hermana, pues tiene que ser de una secta, bueno, de una iglesia. Yo creía que todos los cristianos eran todos lo mismo. Entonces, digo yo, ¿esto se congregará en alguna iglesia evangélica o lo que sea? Entonces, uno de las tardes que vinimos en el coche juntos, pues entonces ella pues me empieza a hablar de su iglesia, de su iglesia, entre comillas, de su iglesia. Y entonces me invitó a su iglesia. Un domingo, pues me invita a su secta, ¿sabes? Y Manu, entonces, dime, José Manuel. ¿te hablaba o intentaba hacer proselitismo? Porque es diferente. No, intentaba hacer proselitismo, claro, para que yo fuera. A mí me invitaba para que yo fuera, Claro. claro. Entonces, que ahora, un poco más adelante, pues contaré ya cómo ella hizo que yo ya permaneciera en la secta un año y medio. Yo estuve hasta un año y medio asistiendo todos los domingos al culto, entonces, de allí de su secta. Entonces, mmm, me dice, mira, Manuel Jesús, yo pertenezco a una iglesia que está en, la calle se llama Avenida de la Industria, en Sevilla, que está en la Avenida de la Industria, en Sevilla, que es un barrio de extranjeros, para decirlo de alguna forma. Entonces, dice, yo pertenezco a esta iglesia y esta es la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es la iglesia que fundó Cristo. Cristo fundó una iglesia que es la Iglesia Universal. Entonces, ese es lo que pasa que después, bueno, hubo una usurpación de la Iglesia Católica que se apropió del nombre de nuestra iglesia. Pero nosotros somos la iglesia verdadera. Y la iglesia universal, católica significa universal, ¿no? Entonces, la iglesia universal del reino de Dios. Entonces, claro, yo no sabía nada de... Y digo yo, pues yo soy católico y yo asisto a la iglesia aquí en mi pueblo, asisto los domingos, asisto a la iglesia aquí en mi pueblo. Dice, y entonces ella dice, sí, pero en la iglesia católica esa no es la verdadera. Además, ahí no hay milagros. Ahí no hay milagros. En la nuestra sí. Te invito a que vengas este domingo, te invito a que vengas para que conozcas la iglesia, nuestra iglesia, y para que, y bueno, pues ya tú vas a ver maravillas, vas a ver. Entonces tú ya dependiendo de lo que veas el domingo, pues ya tú decides si seguir en la iglesia a la que tú vas, que ahí no hay un sacerdote ahí hablando, ahí que no hay nada, no, la gente se aburre, y nuestro culto, ¿no? ¿Sabes? Entonces, yo digo, yo como he sido muy curioso siempre, pues yo dije, pues mira, pues sí, voy a ir a la iglesia, si la conozco. Entonces yo fui y claro, cuando yo llegué, había pues una otra hermana que me recibió muy bien, me dijo, buenos días, hermano, La Paz, ¿qué tal? Bienvenido, aquí todos somos hermanos, no importa que tú seas católico, que seas de la religión que seas, aquí todos somos hermanos, todos creemos en un mismo Dios. Aquí hay milagros, hay portentos,
Así que aquí vas a ver mi lágrima. Claro, y eso a mí me deslumbró, ¿no? Y entonces, pues yo entro ese día y la verdad me llama mucho la atención, bueno, pues la ausencia de imágenes, simplemente lo que tenían era un púlpito con un batisterio al lado. Ya está. Con una piscina con agua al lado. Es lo único, en una tarima. Es lo único que tenían. Pero luego no tenían imagen y luego las sillas. Entonces yo fui y vi que el culto pues se parecía mucho a la renovación, a los adoraciones a las alabanzas de la renovación carismática católica. Yo ya había conocido de antes, de cuando yo iba de estos años, desde los 6 hasta los 11 o 12 años, porque yo había asistido a asambleas de la renovación carismática. Es decir, mi párroco nos había llevado a algunas asambleas, algunas alabanzas, algunos retiros de la renovación carismática. Entonces, claro, eso a mí, pues pues no sé, como que me hizo, no sé, me hizo recordar viejos tiempos, vamos a decirlo así, para decirlo de alguna forma. Y entonces, pues claro, el primer día pues el pastor pues hablaba del poder de Dios, del amor de Dios, de la sanación, ¿sabes? Y entonces, al final, como yo veía también luego el recibimiento de las personas, como lo bien que me habían recibido y todo eso, pues entonces eso me dejó a mí un buen sabor de boca, digo yo. Pues a ver si puedo volver otro día, ¿sabes? Entonces, yo ya, pues yo ya no volví hasta el año siguiente debido a que yo los domingos, como yo era catequista y todo eso también en el pueblo, yo los domingos tenía que ir a la misa y no podía faltar. Entonces, yo lo que hice que al año siguiente, que era al año siguiente, no, todavía no había terminado la carrera, estaba en tercero de carrera. Entonces, al verano siguiente, pues hubo una serie de problemas en mi familia, una serie de problemas económicos, mi padre estaba muy mal con su enfermedad, yo estaba solo, yo había ido a pedir ayuda a mi parroquia, a ver qué ayuda me podían ofrecer para ayudar a mi padre, pero se hacían los locos. En mi parroquia se hacían incluso les molestaba que yo fuera a pedir ayuda. ¿Sabes? Entonces yo estaba ya tan desesperado en ese momento, además yo estaba solo, yo en aquel entonces yo estaba solo, no tenía amistades, no tenía el calor humano prácticamente de nadie. Total, que todas estas situaciones difíciles y todo eso, pues me hicieron replantearme el volver a la secta, el volver a los cultos de la secta. Entonces, durante ese verano, durante los 3 meses de verano, eso fue verano de 2015, pues hablé con esta hermana que vivía en mi calle. Mira que me gustaría volver al culto. ¿Tú vas mañana a la iglesia? Y entonces ya decía la iglesia. Y ella dijo, claro que sí, ven. Y entonces estuve yendo y el primer culto que yo fui ese verano, pues igual, hablando, una alabanza, y ya empezaron a hablar del diezmo. Yo había escuchado algo del diezmo, pero que se cobraba el 10%, pero poco más. Entonces, yo ya empezó a hablar el pastor del diezmo, de que había que diezmar, porque es que el Señor solamente bendice a los que diezman, pero no mucho, muy poquito, muy poquito. Supongo que sería como había mucha gente nueva, pues, y empecé, y ese mismo día también, pues, una señora, pues empieza a tener como convulsiones. Empieza a tener como convulsiones y entonces empieza el pastor junto con lo que se llaman las obreras o las misioneras, entre comillas, pues empiezan a imponerle las manos y,
y como que se sana, como que tiene una sanación. Y entonces eso a mí me impactó, porque claro, yo, yo es que en mi parroquia la gente era muy tibia en la fe. La gente iba más a misa por costumbre que por... Y la gente yo veía que se aburría en la misa, o yo veía que asistía a la misa con apatía o con desgano. Claro, entonces eso a mí como que me hizo reflexionar y decir, bueno, si en esta iglesia hay milagros y en la iglesia católica yo no veo milagros, yo veo a la gente que es muy tibia, muy apática, pues ¿será que la iglesia católica realmente no es la verdadera? Me hizo dudar en ese momento. Entonces, yo también veía yo que leían la Biblia, ¿sabes? Que leían la Biblia interpretándola a su manera, pero leían en el culto, dedicaban un tiempo a leer la Biblia. Ahora, siempre los mismos pasajes. El pasaje de Malaquía del diezmo, el pasaje de Apocalipsis Apocalipsis, creo que el capítulo 13, que habla de la bestia, de la gran ramera, ¿sabes? 17. 17, eso. Eso. Hablaba también, bueno, de los capítulos en los que se menciona, bueno, que María Magdalena se le sacaban los demonios. Pero, por ejemplo, Primera de Corintios 10 o Primera de Corintios 11, ni por asomo. O, por ejemplo, Mateo 16, 18, ni por asomo. O, por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 4 y capítulo 3, que habla de los diáconos, de los presbíteros. Eso parece que ni existían en la secta. Esa. Solamente las que hablaban de diezmo, de los pasajes del Levítico, del Deuteronomio, que hablaban de eso. Entonces, total, que yo pues yo lo que hacía era que compaginaba, claro, como yo creía que todas las religiones eran igual, porque eso me habían enseñado también, que catequesis me habían enseñado de que da igual que tú seas católico, luterano, mormón, si al final todos creemos en el mismo Dios y todos tenemos el mismo Padre y un poco lo que se enseña ahora, por desgracia, muchas veces desde la jerarquía, ¿no? De la Iglesia Católica. Entonces, esta fraternidad universal y claro, yo como era la única referencia que yo tenía, mis catequistas, yo en aquel entonces, ¿cómo se me iba a pasar por la cabeza de contrastar lo que dicen incluso mis sacerdotes, ¿no? Mi párroco, bueno, que todas las religiones son iguales, de contrastarlas, yo sé, de leer, de ver si realmente todas las religiones son iguales o no. Yo creía que todo lo que decía el sacerdote, iba a misa, que todo era palabra de Dios. Total, que entonces yo pues compaginaba el culto, y yo iba los domingos al culto y los sábados por la tarde iba a misa. Entonces, estoy 3 meses hasta que empiezo otra vez la carrera y ya dejo de ir de nuevo debido a que ya por la carrera y todo eso ya me es imposible. Y ya con el comienzo de las catequesis y todo eso me era imposible. Entonces, al año siguiente yo ya estoy a punto casi para terminar la carrera. Esto era en junio de 2016. Entonces, en ese momento, pues le enseño todas las calificaciones a esta hermana bueno, pues para que se alegrara, ¿no? Y entonces, pues ella me dijo, ay, enhorabuena por tus notas. Oye, no vienes a llevas ya casi un año que no vienes a la iglesia. Digo yo, es que no tengo tiempo. Y además yo estoy yendo a la iglesia de mi pueblo. Yo estoy yendo a la iglesia. Dice, es que no es bueno luchar tanto tiempo solo. Tienes que venir a la iglesia nuestra, a la iglesia, porque la iglesia a la que tú vas no es la misma, no es, ¿sabes? Entonces, y me pregunta por mi padre. Me dice en ese momento, me dice,
¿cómo está tu padre? Y entonces, pues yo le dije que, bueno, que mal, que con su enfermedad, que había, pero que bueno, que gracias a la fuerza que nos da el Señor, que lo vamos sobrellevando. Y dice, no, no lo vas a sobrellevar, el Señor lo sanará, el Señor lo sanará, porque el Señor lo cura todo, el Señor lo sana todo. Lo que pasa es que en la iglesia a la que tú vas no hay milagros, ya te lo he comentado, no hay milagros. En nuestra iglesia sí, dile a tu padre que venga a nuestra iglesia y tú también deberías volver a nuestra iglesia, que te echamos de menos. ¿Sabes? Entonces, yo eso me hizo pensar lo de, no lo va a sobrellevar, lo curará, ¿sabes? Como si Dios fuera un curandero que tiene que hacer lo que tú le digas. Pero bueno, entonces yo en ese momento, pues vuelvo otra vez bueno, tuve una mala experiencia también en mi parroquia también volví a tener malas experiencias, todo eso. Entonces, yo empecé a ir de nuevo allí a los cultos y entonces ya aquí estuve ya para 1 año y medio. Es decir, perdón, para 1 año. Es decir, yo entré de nuevo en julio de 2016 y salí ya en junio de 2017. Entonces yo ya durante 1 año seguido empecé a ir a los cultos y compaginaba la misa con el culto. Los sábados por la tarde iba a la misa aquí en mi pueblo y luego los domingos por la mañana pues iba al culto, allí a la secta de Pare de Sufrir. Entonces, ya en ese momento bueno, se acerca una misionera, esa misma misionera que me había hablado 1 año antes, se vuelve a acercar y me dice, ¿dónde has estado que no has venido a la iglesia? Tú sabes que los domingos tienes que venir al culto, ¿no? Es obligación de Dios. Además dice el tercer mandamiento que hay que santificar la fiesta. Entonces, tú no estás cumpliendo los mandamientos de Dios. Digo yo, es que estoy yendo a misa. Claro, yo no sabía nada. Entonces, dice, no, a misa, a la iglesia católica, no, pero la iglesia católica no, tienes que venir aquí. Tienes que venir aquí. Mira, te cuento. Yo era católica, eso, la misionera. Yo era católica. Yo antes era católica y mi madre era católica. Éramos católicos. Pero yo, cuando yo era católica, yo me emborrachaba, yo tenía una vida, yo estaba con varios amantes, mi madre estaba muy mal de salud, yo estaba nada más en las juergas, en la mala vida. Yo conocí Familia Unida, que otro nombre que tiene esta secta. Cuando yo conocí la iglesia, es cuando realmente yo tuve un encuentro personal con Jesús, que ellos le dan mucho hincapié al encuentro personal, a la experiencia sentimental personal con Jesús. Entonces, cuando yo tuve una experiencia personal con Jesús y mi vida cambió. Yo ya dejé los vicios, dejé el alcohol, dejé la droga, porque también había estado en droga, yo ya lo dejé todo para la gloria de Dios. Aquí cuando yo era católica, que es muy típico muy típico por desgracia, muchos hermanos confundidos que están en las sectas protestantes, ¿no? Cuando yo era católico, yo me emborrachaba, pero yo entré en tal secta y ya me encontré con el Señor me sanó y yo ya dejé todo, ¿sabes? Entonces, eso, claro, a mí me convenció y me dijo, y entonces yo ya empecé a asistir todos los domingos. Pues a medida que iba pasando ese año, pues iba cada vez hablando más del diezmo, hasta que el diezmo se convertía casi el único tema de predicación de los pastores, del pastor. Entonces, yo ya empecé a diezmar, a dar todas las semanas el 10% de lo que me daba mi madre, porque yo en ese momento ni estaba trabajando ni nada.
Simplemente el dinero que yo tenía era el que me daba mi madre, ¿no? Para Manu, todas las semanas lo pedían. toda la semana. Toda Ajá. la semana y todos los días, porque aquí no solamente eran los cultos, es que los lunes había congresos, los llama congresos. Los lunes habían congresos, lo que se llaman congresos económicos. Congresos económicos. Los miércoles había como sesiones para estudiar la Biblia. Y luego los viernes era oración al Espíritu Santo, lo llaman así. En los cuales en esas reuniones de los viernes, pues había las supuestas sanaciones, que yo llegué a ir también. Yo llegué a ir también muchos viernes allí y llegué a ir algunos lunes, porque es verdad que yo en ese momento, yo estaba haciendo el máster y me costaba dinero, yo no tuve beca ni nada. Entonces me costaba dinero, lo pagaba mi madre, evidentemente, porque yo no tenía dinero. Y entonces, pues yo, claro, digo, ya voy a pedirle al Señor un trabajo para que yo poder al menos pagarme mis gastos del máster, porque eran muchos, muchos gastos y de todos se hacía cargo mi madre, la pobre, ¿no? Entonces, yo por eso empecé a diezmar porque decía, el pastor decía, si tú diezmas, el Señor te va a bendecir, te va a proporcionar un trabajo, vas a ser no millonario, multimillonario, multimillonario, vas a ser porque el Señor te va a bendecir, porque el Señor te va a dar el 100 por 1, porque, total, entonces, yo empecé a diezmar todos los días, ¿sabes? Todos los días a lo mejor tenía 50 euros, pues yo daba 5 euros, que era el 10%. Pero luego, en una de las sesiones económicas, pues nos dijo el pastor de que diezmar no era suficiente, que encima había que dar una ofrenda. ¿Sabes? Que no, diezmar no es suficiente, tienes que dar porque el Señor te ha dado todo, te ha dado hasta la vida. Entonces tú tienes que darle más de tu diezmo, tú tienes que darle una ofrenda, tienes que hacer una ofrenda fuerte, una... Y entonces yo ya empecé, aparte de diezmo, yo ya empecé a dar ofrenda. Es decir, en vez de dar 5 euros, pues a lo mejor daba 10 euros o daba 20 euros a la semana. Y ya el colofón era las primicias, las campañas. Lo que llamaba que la campaña del Monte Hermón, que si la campaña de Israel, que si la campaña de Daniel, que en las campañas yo he llegado a dar hasta 100 euros hasta 100 euros en las campañas. Y como había varias campañas, pues yo lo di. Es decir, que yo prácticamente, y si yo me quedaba con algo para mí, pues el pastor me decía que no, que yo no tenía fe, que es que yo no tenía fe, que yo tenía que darlo todo, que yo como la viuda cuando dio los 2 reales, ¿vale? Tenía, que ellos usaban también citas bíblicas para su propia conveniencia, también. Manu, Dime, José Manuel. ellos siempre dicen, ¿no? Yo también lo sé porque he pasado por otra iglesia pentecostal, ¿no? Que cuando tú diezmas, las puertas del cielo se nos abren, ¿no? Eso, la puerta de... Y que lo que tú des, el Señor te lo va a multiplicar. Tú Sí, cuando diezmabas, ¿tú sentías que tus finanzas pues se multiplicaban? que ¿Te va, caía el dinero del cielo que o de va, que algún va, lugar? que va, nada, 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 Ajá. nada, 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 y no encontraba trabajo, ¿no? No, yo colgaba carteles por por las calles y nada, no, colgaba anuncios, nada, nada, absolutamente nada, no me llamaban de ningún sitio, no, nada, Pur- nada, pura, absolutamente pura nada. manipulación psicológica. Pura manipulación. Pero claro, las personas como yo, que en aquel momento estábamos ignorantes, que no leíamos la Biblia, no nos formábamos, yo no sabía ni que existía la tradición de la iglesia. Yo no lo sabía, yo creía que era pura Biblia. Claro, porque ellos decían, ellos son sola escritura también, como todos los protestantes. Ellos decían que solo la Biblia, que ni papa ni obispo, que solo la Biblia tenía autoridad, que solo, entonces, claro, yo dije, pues verdad, porque la Biblia es palabra de Dios, entonces, verdad, ¿sabes? Entonces, ellos, bueno, también
el tema de las imágenes. También el tema de las imágenes. Ellos, pues, nos decían a los católicos, nos decían idólatras. Idólatra, que eso era idolatría. Entonces, una de las noches que yo fui que creo que fue un viernes, sí, fue un viernes, a una de estas sesiones de esta. Entonces, el marido de esta hermana que vivía en mi calle, pues me dice, mira, lo que hace la Iglesia Católica es abominable. Bueno, en la Iglesia Católica no hay milagros, ¿sabes? No ha habido nunca milagros, nunca, ¿sabes? No ha habido nunca milagros, ¿no? Claro, eso a mí me extrañó porque, bueno, los milagros de Fátima que yo había estado en Fátima varias veces y los milagros de Fátima pero bueno, me resultó un poco extraño lo que me dijo este hermano. Y luego, pues me dice también de que, bueno, y también la Iglesia Católica hace una cosa que es abominable a los ojos de Dios, que es el de crear imágenes. Dios está en contra de las imágenes. Dios dice, Éxodo 24, que no te harás imagen de nada, ni en el cielo, ni de la tierra, ni de lo que está debajo del mar, ni debajo de la tierra. ¿Sabes? Entonces, ese pasaje, pues me lo dijo, me lo citó para decirme de que la Iglesia Católica que estaba cometiendo idolatría. Que entonces a mí me dijo, tú no puedes ir a esas manifestaciones que ellos le llaman manifestaciones a las procesiones de Semana Santa. Tú no puedes ir a eso porque estás cometiendo idolatría. Y eso es un pecado muy grave que puedes irte al infierno, que te puede ir al infierno. Por eso todos los católicos se van al infierno, porque son idólatras, adoran imágenes. Así que tú no debes asistir. Entonces yo ya a partir de ese momento, yo ya empecé como a despreciar las imágenes. No le tenía asco, pero sí despreciaba cuando yo veía una imagen de Cristo o de la Virgen María o de un santo, pues yo, pues casi que me entraban ganas de romperlo. Yo las despreciaba, yo no las rompía por respeto a mi familia, a mis padres, ¿no? Pero yo estaba a punto de romper las imágenes, porque a mí se me habían, porque a mí desde ese momento, claro, dice la Biblia que no te crearás imagen, entonces es que está mal hacerse imágenes. Claro, eso es lo que yo pensaba. Entonces, y luego también me rayó mucho, me chocó mucho también que la poca devoción o nula devoción que ellos tienen a la Santísima Virgen. Ellos, por ejemplo, me decían varias veces hablando que la Virgen era una mujer cualquiera, sí, una mujer muy buena, muy virtuosa, pero era una mujer cualquiera. Era una mujer cualquiera que tenía pues muchas virtudes, que el Señor la premió con ser la madre de Jesús, pero ya está, ya luego la Virgen después tuvo relaciones con San José, con José, ellos nos dicen eso de los santos, eso de San Pablo, eso para ellos está mal, decir San Pablo, decir San Mateo, decir eso está mal, eso va en contra de la palabra de Dios, según ellos. Entonces, ellos dice, el único santo es Dios, el único santo es Jesús, el único mediador es Jesús, ni los santos, están todos, los santos, la Virgen María está muerta, está muerta y la Virgen María está enterrada y está como todos los santos y como todo el mundo. Lo único que, ¿sabes? El único que está es Jesucristo, pero la Virgen María está muerta. Claro, eso a mí me chocó mucho. Eso a mí me chocó mucho porque no era lo que yo tenía entendido, ¿no? Lo que yo tenía entendido es que la Virgen María fue asunta, algunas cosas sí, pues las tenía claras, ¿no? Como que la Virgen era la Santísima Virgen, ¿no?
Pero claro, eso me chocó mucho. Me chocó mucho, entonces en una de las reuniones, en uno de los cultos, pues empezó ya, bueno, hablaban fatal de los católicos. Hablaban, a los católicos, ellos no nos llaman católicos. Ellos no, o por lo menos en esta congregación no nos llaman católicos. Nos llaman religiosos. Los religiosos, que decía que la religión no salva, solamente salva la relación, que Cristo no es religión, es relación. Entonces, eso de la religión, de la liturgia, eso es del demonio. ¿Sabes? Eso, incluso su fundador, Edir Macedo, yo compré un libro que él escribió sobre, que se llama Los dones del Espíritu Santo o algo así. Entonces yo lo quemé. Entonces, decía que la liturgia era del demonio, que eso del rosario, que eso de repetir palabras, eso de los gestos, que eso venía todo del diablo, que Cristo no es liturgia, Cristo no está encerrado, que Cristo es una relación íntima con él, que la religión eso es del diablo, ¿sabes? Entonces eso me decían, que entonces los religiosos que se van todos al infierno, porque Cristo no salva a los religiosos. De hecho, los religiosos son condenados en el infierno. Cristo salva a los que tienen una relación íntima con él. Eso decía, ¿sabes? El pastor. Y luego, pues, hablaban pestes de los católicos. Ya hubo un tiempo en el que, una temporada en el que todos los cultos era hablar mal, prácticamente casi todo el culto, casi toda la predicación, hablar mal de la Iglesia Católica. Decir que los religiosos que son unos adúlteros, mira tú ahí ves todo emborrachándose después de sacar sus imágenes de yeso, de escayola para adorarlas, luego después van allí a emborracharse, tú lo ves allí a emborracharse, ¿sabes? Todos Es comen curioso, sí. es curioso, Manu, que dicen ser solo escritura y Mm. basan su prédica en el diezmo y en desprestigiar a otra iglesia. Sí. Es bastante rubín, ¿no? Si yo fuera a misa, por ejemplo, y me encuentro al párroco que en la homilía solamente me está hablando de dar ofrendas y me está hablando mal, pues no sé, del obispo o de cualquier iglesia evangélica que haya en aquel lugar, yo como católico, como cristiano, me parecería mal, ¿no? Pero ellos basan su prédica en ese Mm. odio irracional hacia la iglesia y todo lo que pertenezca a ella, ¿no? Los santos, María, los sacramentos, el Papa, Sí, la sí. liturgia, ¿no? Como acabas de decir. Ah, bueno, el Papa, bueno, del Papa decían que era masón. Del Papa, bueno, ¿sabes? Decía, bueno, este no, eso de un Papa, eso es del diablo. ¿Sabes? Y luego este Francisco Bergoglio, este es masón, masón comunista. Tú no ves, ellos, tú no ves tú no ves lo que predica que si esto, que si lo otro que si la Agenda 2030, que si esto, que si lo... O la agenda... No, porque yo no sé si en aquel entonces estaba la Agenda 2030 o no, pero yo no sé. Mira, y ve, ¿sabes? Entonces, y luego, bueno, de los sacerdotes y todo hablaban, vamos, pestes. Hablaban pestes, ¿sabes? Que si engañaban a la gente, que si esto, y lo otro. Total, que, bueno, que ellos tienen sorna, tienen odio a todo lo que sea católico, a todo lo que sea católico. Bueno, según ellos, esos 7 sacramentos que están inventados por la Iglesia, que realmente solamente hay 2 sacramentos, que son el bautismo y la Santa Cena, porque ellos no celebran la Eucaristía o la misa, ellos celebran la Santa Cena, que no, que eso de que hay en la hostia, eso es mentira, esto es simbólico. La Santa Cena es simbólico. Aquí ellos celebraban una vez al mes, celebraban la Santa Cena, y era algo simbólico, ¿sabes? Que realmente para ellos es simbólico, porque allí no se hace presente el Señor, solamente se hace presente la Iglesia Católica, ¿sabes? Pero ellos no tienen sacerdocio, no tienen ni sacerdocio, tienen pastorado, que no es válido,
no es para nada válido, ¿no? Ellos no tienen el poder de consagrar ni nada, como tienen los sacerdotes, ¿no? Entonces, pues eso. Y luego, pues a mí, claro, me sorprendía mucho el odio que tenía a la Iglesia Católica. Claro, yo pensaba, bueno, pero si todos creemos en el mismo Dios, creemos en Jesús, en Jesucristo, deberíamos amarnos, ¿no? Y no ese odio, eso a mí ya no me empezó a gustar. No me empezó a gustar y luego tampoco me empezó a gustar pues la forma en la que hablaban de la Santísima Virgen. Pues en una de las reuniones pues nos dijeron que la Santísima Virgen realmente sí tenía pecado, que sí tenía pecado y que la Santísima Virgen era una mujer como cualquiera y que era una mujer que, bueno, que había cometido adulterio, ¿no? Y que había tenido otros hermanos, ¿no? Santiago, Juan, Tomás, no me acuerdo quién era. Santiago, Juan, los que aparecen en Marcos 7, ¿no? Marcos 7. Judas. Sí, Judas, Santiago, José y Simón. Entonces, que eso, las hermanas, la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, es decir, que María tuvo más hijos. Entonces María realmente cometió adulterio después, entonces, que eso no aparece curiosamente, no aparece ni que esos sean hijos de María en la Sagrada Escritura, ellos que son sola Escritura, ni tampoco aparece en la Sagrada Escritura de que María cometiera adulterio con otra persona, ¿no? Entonces, para que vean hermanos, los hermanos que nos ven a través de Paternoster, pues las mentiras, los engaños que hay, cómo engañan para su propia conveniencia, para ganar dinero, pues cómo engañan a los pobres fieles sin conocimiento, que están desesperados, porque fue una desesperación, estaba desesperado buscando ayuda y claro, aquí, claro, muchas veces no tienes otra escapatoria caes en este tipo por desgracia, caes en este tipo de sectas, ¿no? Entonces, pues ya eso, bueno, un otro hermano, pues me dice, mira, Manuel Jesús, no puedes estar en dos iglesias. No puedes estar en la Iglesia Católica y en nuestra iglesia. Te tienes que decidir o en la Iglesia Católica o en la nuestra. Pero te digo desde ya que si tú dejas nuestra iglesia, que si tú te quedas en la Iglesia Católica, te vas a arrepentir. Porque la Iglesia Católica no es la verdadera. Allí engañan a los fieles. Engañan a los fieles. Total, que yo estuve a punto de dejarla. A punto de dejarla, pero yo por otro lado no estaba muy convencido de seguir en Pare de Sufrir, por la mala forma en la que hablaban de la Virgen María, de los mismos católicos, de los mismos, ¿no? Que a mí eso me chocaba mucho, ¿no? Que si Dios es amor, nos tendremos que amar, ¿no? Y respetar, y no este odio, este insulto. Pero bueno, entonces, en un momento para mí muy difícil, en el que yo me tenía que decidir si quedarme en la Iglesia Católica o si quedarme, pues le pido luz al Señor. Le pido luz al Señor y entonces ya lo he contado este hecho, lo he contado en más de una ocasión. Me llega al móvil, yo solía usar el YouTube pues para escuchar música, para escuchar también música religiosa. Entonces me llega providencialmente un vídeo del padre Luis Toro. Me llega un vídeo del padre Luis Toro que habla sobre la sucesión apostólica. ¿Quién es ese señor? ¿Quién es? Y entonces yo, pues digo, sucesión apostólica, pues mira, esto es lo que yo ando buscando, porque yo no sé, claro, a mí me habían contado varias historias. Me habían contado desde que la iglesia, bueno, que realmente que la iglesia, bueno, sí, es verdad, Cristo fundó una iglesia,
pero se corrompió y fue en los principios o mediados no, 1960 y algo, 1970. No sé cuándo se fundó, más o menos por ahí se fundó para eso. Fue en el 1970 y algo cuando Jesús le inspira al obispo Edir Macedo, que es el fundador, de que reconstruya la iglesia, de que reconstruya su iglesia, y así es como nació Pare de Sufrir, por ejemplo. O otro, este hermano, por ejemplo, el esposo de la señora que vive en mi calle, pues me dice, nosotros existimos desde el principio. Nosotros, de hecho, Cristo fundó la Iglesia Universal, ¿no? Lo que pasa que después hubo una usurpación, ya se desviaron, varios pastores y obispos se desviaron y entonces se hicieron llamar sacerdotes y le cambió el nombre le puso un sinónimo que es católica, y entonces la Iglesia Católica se desvía y entonces pues pero realmente nosotros somos la Iglesia Católica, porque católica significa universal. Entonces, así, es decir, que también, ya incluso yo tenía dudas sobre el origen de la Iglesia. Y yo sabía que estudiando el origen de la Iglesia, viendo cuál es la Iglesia que realmente fundó Jesús, ¿vale? Pues podía saber cuál es la verdadera Iglesia. Y entonces, pues el padre, escuché el vídeo de YouTube y entonces el padre Luis Toro dijo de que, bueno, que a los obispos que existen hoy en día, en el año 2024, en aquel entonces era 2017, pues le habían impuesto las manos sus antecesores, que fueron obispos. Luego estos obispos fueron ordenados a su vez por otros obispos, y estos obispos a su vez por otro obispo, y estos por otro obispo, y así ininterrumpidamente hasta hasta los apóstoles, que fueron los primeros obispos. ¿Vale? Entonces eso me convenció mucho, me hizo mucho sentido. Y digo yo, y entonces eso me despertó la curiosidad. Y entonces, pues, empecé a leer a los padres de la iglesia. Yo ahí es cuando yo ya conocí porque el padre Luis Torres en ese vídeo habló de los padres de la iglesia, ¿no? Y entonces, pues, empiezo a leer a San Ireneo de León y la lista de los primeros papas que existían. Y cuando veo que San Ireneo de León menciona a los primeros papas, después de San Pedro, San Lino, San Cleto, Clemente, etcétera, etcétera, pues claro, digo, ostras, los primeros cristianos eran católicos. Los primeros cristianos yo creía que eran evangélicos y mira, los primeros entonces, y hablaban de papas, y entonces yo también empecé a leer la Didache, y empecé a leer, y sobre todo lo que a mí ya me convenció ya por completo de que la Iglesia Católica, que me llenó de un profundo gozo, fue cuando leí la carta de San Ignacio de Antioquía a los romanos, era José Manuel, si me puedes ilustrar, o a la Iglesia, A los de Esmirna, ¿no? Cuando dice que donde esté la Iglesia Católica, allí está Cristo. Sí, a la Iglesia de Esmirna, que tengo ahora un pequeño batiburrillo en la cabeza, tantas cosas, entonces no lo recordaba. Sí, entonces cuando leo la carta de San Ignacio de Antioquía a Esmirna, cuando dice, allá donde está el obispo, está la Iglesia Católica en el siglo 105, cuando habla en el año 105 de un sucesor del apóstol San Juan. Un sucesor, yo leí por internet, me informe, de que San Ignacio de Antioquía había sido un discípulo directo del apóstol San Juan. Y entonces que el discípulo directo del apóstol San Juan diga que la iglesia se llama católica, entonces eso me llenó de gozo. Indiscutiblemente, la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Y eso es lo que me impulsó ya a dejar la secta, y ya la dejé
definitivamente para la gloria de Dios hasta el día de hoy. Y luego también me ayudó mucho, ya claro, cuando tú dejas una secta, claro, estar un año continuamente hablando, escuchando sobre que si no diezmas te vas al infierno, que si tú adoras imágenes te vas al infierno, que si te vas al infierno de todas formas. Que entonces, claro, yo, aunque es verdad que sabía que la Iglesia Católica era la que fundó Cristo y todo eso, pero evidentemente te asaltan dudas, ¿no? Te asaltan dudas, te asaltan miedos, te asaltan... Y entonces, pues, en ese momento me llega al catholic.net o Aleteia, porque yo leía, yo cogía todas las mañanas el metro para ir a mi lugar de trabajo en esa temporada. Y entonces yo aprovechaba ese momento para leer, Y entonces, no sé si, no recuerdo si era la página Aleteia o Aciprensa, o me llega la apología de San Justino Mártir a Antonio Pío, que era en aquel entonces era el emperador romano. Y entonces, pues, explicándole cómo eran los cultos, de qué forma era el culto que celebraban los cristianos, los primeros cristianos, ¿no? En las catacumbas, ¿no? Y entonces, pues, cuando yo veo todo el esquema digo yo, pero si este es el esquema de la Santa Misa. Es decir, los primeros cristianos no celebraban estos cultos que celebran los protestantes, esto así con tanto escándalo y tanto, sino que celebraban la Santa Misa. Es verdad que no de manera tan sofisticada como está hoy en día, porque la misa se ha ido desarrollando de manera orgánica, como dice el Papa Benedicto XVI en el motu propio, Summorum Pontificum de 2007, donde liberaba, para decirlo de alguna forma, pues la celebración de la misa tradicional, ¿no? O de la misa previa la liturgia previa al Concilio Vaticano II, pues que la misa, pues la liturgia se ha ido enriqueciendo de manera lenta, orgánicamente, a lo largo de los siglos, ¿no? Y entonces, pero el esquema, el esqueleto es la Santa Misa. Cuando San Justino Mártir explica, bueno, que se leen las lecturas del Antiguo Testamento y luego los evangelios, ¿no? Y luego se hace una breve exhortación, el sacerdote hace una breve exhortación, luego se mezcla el agua con el vino, se presentan las ofrendas, luego la comunión, el pan y el vino eukaristizados se reparten a través de los diáconos, se reparten a los enfermos. Incluso Manu, no estoy seguro, me lo puedes confirmar o no, creo que sí, que en ese mismo capítulo que tú estás relatando, San Justino afirma que antes de leer los evangelios, ¿no? O antes de leer la escritura, se hacían la señal de la cruz en la frente, en la boca y en el pecho, como hacemos nosotros. Yo no sé, yo no conozco ningún pentecostal que se haga al menos una señalita, aunque sea. Eso era satánico, eso según en la ellos. Cruz, por supuesto. Yo me hacía señales de la cruz ya, pues, así, ¿sabes? Y me decía, eso no lo hacemos aquí, eso es del demonio, eso se lo inventó la Iglesia Católica, la señal de la cruz. Sí, habla de que se hacía la señal de la cruz antes de, al inicio de la misa. Entonces, y luego, bueno, y luego el gran amén, ¿no? Cuando hablaba del gran amén, que cuando, ¿no? La elevación de la, ¿no? Por Cristo, con él y en él, ¿no? Entonces, pues eso. Entonces, yo ya eso, dije, ya disipó todos mis miedos prácticamente. Y ya eso, bueno, ya eso me confirmó de que la Iglesia Católica, pues efectivamente es la... Y luego en ese momento también me llega el testimonio de Fernando Casanova. Me llega que en estos momentos hay que rezar por él. Hay que rezar por él porque, bueno, por desgracia, pues el otro día publicó un tuit que no fue afortunado,
¿no? Que no refleja la verdad católica. No solo tenemos 2 sacramentos, que son la Eucaristía y el bautismo, tenemos 7 y están, vamos, los 7 sacramentos están totalmente fundamentados en la Sagrada Escritura y yo tengo una enseñanza que hice hace unos 3 años, pues dando las referencias bíblicas, incluso más de una, de todos los sacramentos. Es decir, están totalmente fundamentados en la Sagrada Escritura, no se la ha inventado la Iglesia para nada. Pero bueno, el testimonio de Fernando Casanova, pues cuando vi que era un pastor pentecostal, era pentecostal de la misma rama a la que yo pertenecía, del mismo corte a la secta a la que yo pertenecía, ¿no? Y vi vi su testimonio, el que dio con Lisette, con su esposa, ¿no? Y vi que era un evangélico, así que además que él no quería hacerse católico, que además era pastor de las Asambleas de Dios y que fíjate que se ganó un buen dinero, ¿no? Que una posición privilegiada y que dejó la iglesia, su secta, para entrar en la iglesia católica. Bueno, eso ya, y el testimonio de muchas personas también que se habían convertido a la iglesia de protestantes, como José Plasencia, también me ayudó mucho también el canal de La Fe de la Iglesia, del hermano José Plasencia. También yo escuché su testimonio y cuando vi que había estado durante 20 años como pastor evangélico o como enseñando en la escuela bautista, ¿no? En la que él estaba con su esposa, con Sharon, ¿no? Sharon, creo que se llama. Sí, y bueno, y luego que se había convertido a la fe católica y todo lo que habían pasado, todos los sufrimientos que habían pasado con amistades, por haber dejado su correspondiente secta protestantes, pues eso me hizo a mí pues reafirmarme, ¿no? En mi fe católica y decir, pues fíjate, si hasta pastores evangélicos y luego, bueno, los ejemplos ¿no? de los grandes de Scott Hahn. Yo leí un poquito del libro de la Cena del Cordero, de cómo se había convertido gracias a la Santa Misa, ¿no? A Scott Hahn y grandes protestantes, ¿no? Que se habían hecho católicos, como el cardenal San John Henry Newman, Chesterton, ¿no? Entonces, el ejemplo de estos protestantes que se convirtieron al catolicismo y que fueron santos y, bueno, Scott Hahn todavía vive, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, San John Henry Newman es santo, ¿no? Entonces, pues, me ayudaron mucho, pues, a reafirmarme en mi fe católica. Y bueno, y ni decir tiene que cuando dejé la secta ya, el Señor me bendijo económicamente. Ya empezaron los trabajos, ya empecé a hacer una tesina en uno de los centros más prestigiosos de investigación de España. Luego, pues estuve también en varios lugares, también trabajando y hasta el día de hoy estoy trabajando, ¿no? Ahora estoy en una academia, ¿no? De profesor, entonces, pues, hasta el día de hoy el Señor me ha provisto. Y en aquel entonces, cuando yo estaba en la secta, pues estaba todo totalmente trabado, porque yo, sin darme cuenta, me había consagrado a Satanás, porque, claro, estaba cometiendo un pecado muy grave de apostasía, pasa que no tenía conciencia, ¿no? No tenía, pero yo sin saberlo me había metido en la boca del lobo, vamos a decirlo así. Entonces, claro, pues, yo veía que el Señor no me bendecía y cuando yo ya me uní de manera ya ferviente a la Iglesia Católica, pues el Señor siempre me ha provisto, ¿no? Siempre gracias a Él, pues siempre, incluso hemos tenido problemas económicos, pero siempre hemos salido adelante con la ayuda del Señor. Así que,
pues nada, ese es mi testimonio en esta secta, que Dios quiera que nadie, de verdad, que nadie entre en esa secta ni en ninguna secta protestante, porque es verdad que el protestantismo es una herejía. El protestantismo simplemente es una desobediencia de personas que no se quieren someter a la autoridad de la iglesia. Y al final acaban abandonando la Iglesia Católica, metiéndose en sectas que no llevan a la salvación. Solamente la única que lleva a la salvación es la Iglesia Católica, ¿no? Extra Ecclesiam nulla salus, ¿vale? A menos que tú no tengas conciencia o nadie te haya predicado que la Iglesia Católica es la verdadera, bueno, pues tú te salvas por tu recta intención, ¿no? Pero si tú sabes perfectamente que la Iglesia Católica es la de Cristo y te vas de la Iglesia Católica, bueno, pues sabes que te puedes condenar, ¿no? Y también por desgracia, también hay muchos católicos que se hacen llamar tradicionalistas que desobedecen al Papa, ¿no? Que se van, que dicen, bueno, es que Francisco no es Papa, o es que, y a lo mejor no sé si ellos se dan cuenta o no, pero están cayendo también en una especie de protestantismo, en una especie de, por ejemplo, este cardenal, el cardenal Carlo María Viganò, eh, caen sin darse cuenta, están cayendo en una actitud muy parecida a la del protestantismo, que no se quiere someter ni a la autoridad de la jerarquía, ni a la autoridad del Papa, ni a la autoridad de la Iglesia, no, sino que quieren ir por libre y crearse su propia secta y su propia religión así que también hay que tener mucho cuidado con estas corrientes cismáticas o herejes o heréticas, porque el demonio se sirve de eso para arrastrar muchas almas a la condenación, ¿no? Y solamente podemos salvarnos si estamos unidos a la Iglesia, fuertemente unidos a la Iglesia y al Santo Padre, el Papa Francisco, que es el Papa legítimo. Así que ese es mi testimonio. Así es. Pues Manu, como tú, ¿no? También yo y muchísimas personas, pues cuando queríamos conocer la verdad, pues nos fuimos a la fuente, ¿no? Que son los padres apostólicos, en este caso San Ignacio de Antioquía, en el cual, fíjate qué interesante que en esas cartas, ¿no? En una de esas 7 cartas, en la de Filadelfia, dice que la iglesia, que él reconoce como la iglesia católica, es de institución divina. Y también decía el mismo San Ignacio que quien se separa de la iglesia se separa de Dios. O sea, que no es algo banal, ¿no? Y eso lo creía un obispo del siglo I. Quizás con el devenir de los siglos, pues quizás la iglesia haya perdido ese celo, ¿no? De decirle a una persona, si te vas de la iglesia, te alejas de Dios. Si hoy eso se lo dijera un sacerdote o el papa se lo dijera a alguien, pues parecería eso como algún tipo de coacción, algún tipo de eso, pero es que los primeros cristianos eran radicales. O estamos con Dios o no estamos con Dios. No, no podemos estar, ¿verdad?, en un lugar intermedio. Y por eso es muy importante, como hizo nuestro hermano Manuel, pues cuando tenemos dudas, cuando nos queremos marchar de la iglesia porque ya vino alguien, pues a soltarnos, ¿no?, ciertas mentiras que lo que hacen es confundirte, pues vete a las fuentes principales de la iglesia, ¿no? Los padres apostólicos. Ahí nuestro hermano pues ha citado a San Justino, a San Ireneo, a San Ignacio de Antioquía. Y esos escritos, incluso grandes teólogos protestantes lo estudian. Y cuando lo estudian y se dan cuenta de la verdad, pues ¿qué hacen? Pues mandan al traste su vida. Ya tengan un puesto importante dentro de cualquier tipo de congregación. El que es sincero dice, pues tengo que decidir. Yo no puedo servir al dinero y dejar a Dios, ¿verdad?
No puedo tener dos señores, ¿no? Como decía Jesús. No, no podemos tener dos señores. O Dios o el dinero. Y en esa tesitura se ven muchos pastores. Y muchos deciden quedarse con el dinero. Ojo. Tienen miedo, tienen grandes casas que se han comprado siendo pastor. Y si dejan la congregación, ¿qué pasa? ¿Quién va a pagar la casa? ¿Quién le va a pagar el colegio a los niños? ¿Quién le va a dar ese nivel de vida a la esposa? Porque si yo he acostumbrado a mi esposa a un nivel de vida y de un día para otro, de manera abrupta, mis ingresos se paran, mi mujer, yo creo que en el 95% de los casos, y que me perdonen las mujeres que me estén viendo, sean buenas conmigo, pues les dirá, hasta aquí, no puedes mantenerme de esa manera. Pues, sinceramente, pues tengo que seguir viviendo así. Esa es la manera en que yo he vivido toda la vida. Y si esa mujer no es una ferviente cristiana, no va a entender la decisión del marido, ¿no? Otra cosa diferente es si los dos pues tienen esa búsqueda de la verdad sincera y los dos pues deciden pues pase lo que pase. Ellos no enseñaban como protestantes que Dios proveerá. Pues venga, vamos a echarle un poquito de ganas. Dios proveerá. O es muy fácil, ¿no? Cuando se lo dices a un feligrés, es muy fácil. Pastor, tengo una necesidad. Dios proveerá. Es muy, Sí, es muy, es muy el fácil tiempo. predicarlo, ¿no? Pero cuando me lo tengo que aplicar a mí mismo, como que la cosa cambia, ¿no? A mí me Ah, pasaba eso, Manu, sí, es un en la salto. iglesia pentecostal donde yo estaba, ¿no? Cuando el Mm, pastor tenía una necesidad para comprar algo en la iglesia, sillas, por ejemplo. Tenía que comprar, no sé, 30 sillas. ¿A dónde iba? ¿A Dios? ¿A rezarle a Dios? No. Decía, hermanos, tenemos la necesidad de comprar 30 sillas. Y los hermanos ponían de su dinero. Pero, ¿qué ocurre cuando un hermano tenía una necesidad? Vamos a orar por ti, hermana, para que el Señor provea. O sea, sí, no es recíproco, ¿no? No es recíproco. A veces Dios ayuda, pero también nos usa a nosotros como esos medios para instrumento. poder Mm, ayudar pues a un hermano, ¿no? mm, Si te estás ahogando en un río, no va a venir Dios directamente a darte la mano, ¿no? Sino que puede enviar a alguien que esté por allí mm, cerca, te vea y finalmente te salve, ¿no? Pero, sí, como he dicho, ¿no? No es recíproco en la mayoría de las veces. Pues, Manu, mil gracias por este precioso testimonio. Yo espero que ayude a muchísima gente porque esta secta es una secta muy tóxica, una mm, secta muy peligrosa que si buscan videos ahí en YouTube, yo he llegado a ver personas muy entregadas a ese tipo de sectas y que luego quedan en la más completa ruina, quedan en la calle porque a través de esa manipulación espiritual que le hacen, pues se queda con tu casa, se queda con tu coche, con tus cuentas bancarias, porque tú no tienes que tener amor, ¿no? A los bienes terrenos. Tú esos bienes terrenos, dáselo a Dios, ¿no? Ellos son así de claros, son mm, claritos. Y ellos son los administradores de esos sí, bienes terrenos que Dios supuestamente te pide a ti o Dios necesita de ti, ¿no? Esos bienes, pero que curiosamente luego lo disfrutan ellos. Pues, Manu, mil gracias. No sé si quieres dedicar algunas palabras pues, a la audiencia que te está viendo. sí. Bueno, pues nada, también agradecerte a ti, José Manuel, de nuevo que me hayas dado la oportunidad de compartir mi testimonio y nada, que mi testimonio sea para la gloria de Dios, para la salvación de muchas almas que Así sea. estén perdidas en sectas evangélicas y que se puede salir, que no tengan miedo. Yo salí, me llamó el pastor, después me llamaron varias veces, me mandaron una viñeta, un cómic sobre el padre Linero, ¿sabes? Sobre el padre Linero y, ¿sabes? Pero digo yo, mira, a mí me da igual lo que me mande, yo no voy a dejar la Iglesia Católica. Él ha dejado la Iglesia Católica, bueno, él sabrá, ¿no? Lo que hace. Pero yo a mí no me vas a hacer caer otra vez en la red, ¿no? Y que se puede salir, hay que tener, claro, formarse, la formación importantísima, muy importante la formación, muy importante asistir a los sacramentos,
aprovechar los sacramentos lo más que se pueda para nuestro bien espiritual, aprovechar toda la riqueza que tiene la Iglesia Católica, los santos padres, leer a los santos padres, leer la Sagrada Escritura, formarse, la formación es muy importante y para que no nos engañen. Y nada, pues que este testimonio pues sea de bien espiritual para muchos de vosotros, hermanos, que nos estáis viendo a través de Paternoster y que este testimonio pues compártanlo con aquellas personas que lo puedan necesitar, que estén en sectas, que estén o que no sepan, que no están claros si convertirse, si entrar en la Iglesia Católica o no, pues compartirlo, que la verdad es que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Cristo y es la única a través de la cual podemos alcanzar la salvación y la plenitud de la fe en la, a Así través es. de de la Sagrada Tradición y de la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Así es. Pues los hermanos que hayan llegado pues hasta aquí, ¿no? Hasta el final del testimonio, pues os pido que deis like a este video, que lo compartas y si eres nuevo en el canal y te gusta el material que aquí se comparte, pues suscríbete. Dios te guarde, Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos.